¿Se ve lo que comparto? ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Ya. Entonces la identidad de hoy vamos a ver análisis dimensional. Y vamos a realizar los ejercicios que envié la otra vez. El tema se llama análisis dimensional y semejanza dinámica. Eh, bueno, en una síntesis, el análisis dimensional es una herramienta que utilizamos nosotros para poder encontrar parámetros dimensionales. Y esos parámetros dimensionales nos ayuden a poder entender o a modelar el fenómeno físico que estamos viendo. ¿Ya? Un número dimensional que ustedes ya conocen es el número Reynolds. ¿Ya? El número de Reynolds el número de Reynolds es igual a la longitud característica, velocidad sobre viscosidad cinemática, ¿no? Y si ustedes analizan las unidades de este número es adimensional, que quiere decir que no tiene dimensiones. ¿Cómo podemos hallar los números dimensionales? Utilizando el análisis dimensional. Es una herramienta muy útil porque nos ayuda a encontrar expresiones y para entender lo que estamos observando, ¿no? Vamos a ver un ejemplo ahorita. Con el primer ejercicio dice, ¿no? Encontrar la fuerza sobre un cuerpo inmerso en un fluido. Esta fuerza solo depende de la longitud del cuerpo, velocidad de flujo, densidad del fluido y viscosidad. Antes de eso, hay que recordar que el teorema de Pi o teorema de Balki-Buckingham es un teorema fundamental del análisis dimensional. Si se tiene un fenómeno físico en el que participan n variables, existe una adecuada combinación de las mismas que reduce el sistema a un número de S, es decir, S n-r de parámetros dimensionales, donde R es el rango de la matriz formada con los coeficientes de un sistema de ecuación de homogeneidad. Bueno, entonces, en pocas palabras, si ustedes tienen una variable que es dependiente de un grupo de variables independientes, en este caso, digamos, podemos decir que esta variable es dependiente de la densidad, el diámetro, la velocidad. Podemos tomar en cuenta incluso la temperatura, ¿no? Hay una correcta combinación de estas variables con la que podemos hallar, con la que podemos hallar un número adimensional. Eso es lo que dice el teorema de Pi-Buckingham. Eso incluso puede ser una pregunta de examen. Ya les pueden preguntar qué es el teorema de Pi-Buckingham. Y bueno, qué expresa, ¿no? O de qué manera ustedes hallan un parámetro dimensional. Entonces, si su variable dependiente es dependiente de 1, 2, 3, 4, ustedes van a encontrar una función que va a depender simplemente
de esto. Y no va a tener dimensión. Ya, en nuestro ejercicio que estamos viendo, pide ya la fuerza que actúa sobre un cuerpo inmerso en un fluido. Nosotros para hallar eso, con el análisis de mecánica de fluidos que ya hemos estado viendo, tendríamos que hacer, bueno, de manera analítica sería muy complejo. Tendríamos que usar la ecuación de Euler, la ecuación de Bernoulli, analizar la trayectoria del fluido, bueno, prácticamente utilizando la ecuación de Navier-Stokes. Es muy complejo. Si nosotros hacemos una serie de experimentos donde podamos en el fluido de alguna manera medir la trayectoria de esta partícula y de esa manera encontrar la fuerza, ¿no?, que actúa sobre esa partícula, sería una serie de experimentos que tardaría mucho tiempo y posiblemente mucho dinero. Para eso utilizamos el análisis dimensional, ¿ya? Para evitarnos todas estas cosas y con este análisis encontrar una relación entre todas las variables que nos puede ayudar a identificar lo que queremos identificar. Ya en cualquier momento, si tienen alguna duda, preguntan, por favor. Entonces, acá en el ejercicio la fuerza depende de la longitud del cuerpo, la velocidad, la densidad y la viscosidad, ¿no? Que son 5 variables. Utilizando el teorema de Pi-Buckingham, que dice, ¿no?, que son las variables, los parámetros pi dimensionales van a ser igual al número de variables menos los parámetros fundamentales. Ya, que las dimensiones fundamentales son masa, longitud, tiempo, y temperatura, que está expresado así, ¿no?, para no confundirse con tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las variables, ya que vamos a ver en mecánica de fluidos, son una combinación de estas 4. Por ejemplo, la velocidad es distancia sobre tiempo, ¿no? La fuerza es masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. La viscosidad es masa sobre longitud por tiempo. Y nosotros todavía no hemos visto nada que tenga que ver con temperatura, ¿no? Porque no lo vemos en la materia. Entonces son 4 las magnitudes fundamentales en mecánica de fluidos. Nosotros vamos a usar estas 3 que son las que aplicamos en la materia: masa, longitud y temperatura.
entonces son tres, ¿no? Son tres: masa, longitud y temperatura. Haciendo el análisis nos vamos a dar cuenta que S va a ser el número de parámetros dimensionales, N va a ser el número de variables, que son 5 contando la fuerza, menos R que son el número de lo que hemos visto, ¿no? Fundamentales, 3, 2. Entonces vamos a tener dos parámetros adimensionales, o sea, dos números pi, parámetros adimensionales. R siempre va a ser 3, ¿no? Sí, R siempre va a ser 3. En este análisis y en esta materia. Si ustedes algún día en un futuro ven transmisión de calor en un fluido, ¿no? Y quieren hacer su análisis dimensional, ya les tocaría con tener un R de 4. Pero creo que no lo van a hacer, y en esta materia es siempre R3. Entonces fuerza es igual a, digo, sus dimensiones son, ¿no?, estas acá. De longitud son longitud, velocidad son de la densidad, es masa, y de la viscosidad. Entonces expresamos estas variables en sus dimensiones fundamentales: masa, longitud y tiempo. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Escogemos variables, yo la llamo variables simples, ¿no? El ingeniero la llama variables repetidas. ¿Por qué? Bueno, yo las denomino simples porque escojo las variables que están construidas de manera más sencilla. En este caso sería L, U y densidad. Otra cosa, las variables tienen que contener todas las dimensiones fundamentales: longitud, masa y tiempo. Por ejemplo, acá tenemos longitud de tiempo y masa y longitud. ¿Por qué el ingeniero las llama repetidas? ¿Por qué? Porque L, longitud, ustedes pueden observar que longitud se repite en fuerza, se repite en viscosidad, y le llama en demás, ¿no? Velocidad tiene tiempo, se repite en fuerza y en viscosidad, y densidad tiene masa, que se repite en fuerza y en viscosidad. Ustedes tienen que intentar seleccionar las tres que sean las más simples. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a tener un análisis más sencillo. Bueno, una vez hecho eso, formamos la matriz de coeficientes, o lo que, bueno, tenemos simple el sistema de ecuaciones. Tienen en cuenta la masa, la longitud y el tiempo. Voy a borrar esto acá. Hay varias formas de resolverlo, el análisis dimensional, ¿no? Si ustedes ven, distintos autores los hacen de una manera un poco distinta, que en esencia es lo mismo. Simplemente cambia un poco la nomenclatura. Lo que yo hago acá es tener todos los parámetros que quiero, ¿no? Escojo las variables simples, que en este caso sería esta acá. Me olvido de un momento las otras dos.
Y esto lo multiplico por masa, longitud, tiempo. Masa elevado a masa, longitud y tiempo a tiempo. Esta primera variable elevada en A, esta en B y esta en C. Entonces, en la masa, el primer parámetro, perdón, la primera variable no tiene masa. Entonces acá colocaríamos 0 por A, más velocidad no tiene masa, 0 por B, más 1 por C. ¿Por qué? Porque este parámetro, esta variable de acá, que es la densidad, tiene masa, está elevado a 1, más M. ¿Por qué? Porque acá está la masa y está elevado a M, ¿no? Igual a 0. Con longitud, ¿cómo sería? Sería acá 1A más 1B, de acá sería menos 3, menos 3C. ¿Por qué? Porque acá, miren, tiene un menos 3. Menos 3C igual 0. En tiempo, ¿cómo sería? En el tiempo sería 0t menos 1b acá me faltó más l igual a 0. Ya. Menos b más 0c más t igual a 0. Voy a borrar todo esto. Ese es otro método, ¿no? Sí. El ingeniero en clase ¿Ya? escogió 3 variables y a las otras 2 le dio un valor arbitrario, tanto para pi1 y de ahí lo invertía en pi2. No multiplicaba así con las 3 propiedades fundamentales. Sí, el ingeniero utiliza otro método. Pero lo vamos a hacer ya igual como él hace el ejemplo que está acá en el libro. Está mejor el que estás enseñando, además. Claro, o sea, a mi parecer este es más entendible, ¿no? Porque, a ver, que cojan tres valores arbitrarios, ¿no? Yo creo que de esta manera pueden entenderlo mejor. Bueno, ustedes acá encuentran los valores de C, que va a ser igual a menos M, B igual a 7, y A va a ser igual a menos T menos 3, M menos L. Una vez resuelto este sistema de ecuaciones, y son dos parámetros dimensionales, ¿no? En este caso sería pi1 va a ser igual a la variable que dejamos afuera. En este caso fue f. F no la tomamos en cuenta, ¿no? Al principio. F, sus dimensiones fundamentales son masa, longitud y tiempo menos 2. Acá masa tiene un valor de 1 porque está elevado a 1, L tiene un valor de 1 y T tiene un valor de menos 2. Si yo reemplazo M acá en C, en B y en A, hay los valores de A, B, C y N, ¿no? En este caso C va a valer menos 1, B va a valer menos 2 y A va a valer menos 2 igual. ¿Qué quiere decir esto? Que el número pi va a ser igual a
a fuerza por C menos 1, el C elevado a menos 1. C, ¿qué era? C era la densidad. Menos 1 significa, o sea, C elevado a menos 1, perdón, densidad elevado a menos 1 es lo mismo que C densidad hacia abajo. Vamos a colocar así. B, ¿qué era? B era la velocidad. Y A, la longitud. Esto puede ser escrito como y si nosotros analizamos las dimensiones de esto, es un número adimensional. Este número adimensional es también conocido como el coeficiente de fricción. Ya, o sea que hallamos un número adimensional. Ese sería nuestro pi1. No es necesariamente leer un número dimensional, ¿no? Es necesario, es para eso que se hace esto, hallar un grupo de números dimensionales. En este ejercicio tenemos dos números dimensionales. ¿Por qué? Porque 5 menos 3 es igual a 2. O sea que son dos números dimensionales. Este primero... Lo que quiero decir es, por ejemplo, un número de Reynolds o uno sobre Mach, cosas así. Ah, ya. La mayoría de los ejercicios en la vida real, en la vida práctica, ya han sido analizados por ingenieros hace hartísimos años, ¿no? Lo que quiere decir que estos ejercicios, usualmente los ejercicios de análisis dimensionales, están hechos para que vos llegues a números dimensionales que ya han sido descubiertos. ¿Me entendés? O sea que si tu ejercicio está bien hecho, tenés que llegar a un número de Reynolds, a un número de Weaver. Ya está bien. Por ejemplo, aquí hay algunos. Weaver, Euler, cavitación. Sí, claro, si vos te inventás tu propio ejercicio, o si en el caso, digamos, de que uno estuviese haciendo su propio experimento, ¿no? Puede ser que no le salga un número dimensional ya definido, porque uno está haciendo su experimento para un caso en específico, ¿no? Pero si ustedes hacen un ejercicio de un libro, sí o sí le va a salir que tiene que salir un número de estos, digamos, ¿no? Puede ser el número de Reynolds o 1 sobre el número de Reynolds, digamos, el Mach o 1 sobre el número de Mach. Bueno, y para hacer pi2 utilizamos la viscosidad. La viscosidad es masa, longitud, tiempo. Entonces, masa va a valer 1, longitud va a valer menos 1 y tiempo va a valer menos 1. De esta manera, C vale menos 1, B vale menos 1,
Y ya vale -1. Ahí me confundí, por favor. Le coloqué ese. Bueno, entonces el número dimensional, ¿cómo va a salir? Va a salir viscosidad por longitud -1 por velocidad -1 por densidad -1. Si ustedes lo colocan de una manera más sencilla, va a ser viscosidad sobre longitud. ¿Y esto qué número es? Es un número dimensional ya definido. ¿Alguien sabe? ¿1 sobre Reynolds? Exactamente, 1 sobre Reynolds. ¿Por qué no? Bueno, a simple vista puede que no se parezca, pero miren de esta manera. Viscosidad cinemática sobre densidad es igual a viscosidad cinemática, ¿no? Que se escribe así. Ahí está. Viscosidad cinemática sobre longitud por velocidad es lo mismo que 1 sobre el número de Reynolds. Porque el número de Reynolds es al revés, ¿no? Una pregunta de examen que les puede preguntar, ¿no?, en oral sería ¿qué es el número de Reynolds, ¿no? O ¿qué relaciona el número de Reynolds? El número de Reynolds relaciona las fuerzas intrínsecas o las fuerzas de inercia, las fuerzas de inercia de un flujo de fluido con las fuerzas viscosas. Las fuerzas de inercia, o sea, la velocidad, ¿no?, a la que está yendo el fluido con la fuerza viscosa. Si un fluido tiene mayor fuerza viscosa que fuerza de inercia, significa que va a ser laminar. Si uno le hace una perturbación, la fuerza viscosa la va a absorber y va a seguir siendo laminar, ¿no? Pero si la fuerza de inercia son mayores, va a ser un fluido turbulento. O sea, que quiere decir que su velocidad es muy alta, su longitud característica es muy alta también, y que las fuerzas viscosas son muy débiles a comparación de las fuerzas de inercia, ¿no? Eso es algo que les puede preguntar. Eso, y qué es el teorema de Pi-Buckingham, o cómo hallan los parámetros dimensionales, ¿no? El examen va a ser oral, el segundo parcial. ¿Eso escuché o a ustedes qué le ha dicho el ingeniero? Que iba a ser oral y iba a entrar un ejercicio de análisis dimensional. Ya, entonces si va a entrar un ejercicio, es mejor que hagamos como hace el ingeniero, ¿no? Vamos a hacer este ejemplo que está acá en el libro. Pero de todas formas, si en el examen hacemos como el método que nos estás enseñando, ¿será que nos dice algo? Ya que es más fácil de entender lo que tú nos explicas. A ver si lo hacen bien y encuentran los números dimensionales, no debería haber ningún problema, ¿no? Y claro, puede ser, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que siempre es mejor hacerlo como lo hace el ingeniero.
Ahorita vamos a ver el Frank White. Sí, son los últimos temas, o sea, va a ser todo después que fue del primer parcial. Fluidos reales, comprensibles y análisis dimensional. Ajá. 162. Teorema de P. Buckingham. De las pérdidas de presión a lo largo de la longitud de un flujo turbulento. A través de un tubo horizontal liso dependen de la velocidad, el diámetro, la viscosidad dinámica y la densidad. Úsese el análisis dimensional para determinar la forma general de la ecuación. Creo que este ejercicio yo lo hice. Bueno, no es exactamente el mismo, no es similar. Bueno. Uso ese análisis dimensional para determinar la forma general de la ecuación. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 más... Bueno, son 5 variables. Solución: si la velocidad, el diámetro y la densidad son variables repetidas, o sea, son las variables simples. Aquí está usando velocidad. Ya. No tengo como notar aquí. Bueno, miren. Lo que está haciendo acá en el libro el Streeter, está colocando las variables repetidas, pero le multiplica la viscosidad. Lo que yo estoy haciendo en los ejercicios son colocar las variables repetidas, hallar el sistema de ecuaciones y justo al final multiplicarlo por la viscosidad, ¿no? Para llegar a los parámetros dimensionales. Lo que está haciendo, lo que yo hago primero es hallar el sistema de ecuaciones para estas variables repetidas y luego multiplicarlo por la viscosidad y por este otro término para hallar los dos valores pi. O sea que es prácticamente lo mismo, solo que directamente acá lo multiplica por pi. Entonces acá ya, en vez de acá ponerle A, B, C, directamente le coloca X, Y y Z. No, y acá hace el sistema de ecuaciones. Ya, y encuentra los valores de X, Y y Z. Y con esos valores puede hallar el parámetro dimensional, ¿no? Otra cosa, los valores de X, Y y Z son para la variable repetida. Mu, la viscosidad, la deja ahí, ¿no? No es exactamente lo que haríamos nosotros con
Bueno, como están hechos los ejercicios que les pasé. El parámetro dimensional pi2 es lo mismo. Son las variables repetidas por la variable que no está repetida, ¿no? Que sería variación de presión por longitud. Se hace el sistema de ecuaciones, hace lo mismo. Y ahora vamos a hacer el ejercicio del ingeniero. El que está en el libro dice, ¿no? Desarrollo de la capa límite en una placa plana de espesor despreciable en medio de una corriente uniforme e infinita de velocidad. B0. Ahora sí, si ustedes utilizan este método, ¿no? Bueno, como el método que yo les estoy enseñando, no debería haber problema porque estamos utilizando el análisis dimensional que hace el Streeter, que es parte de la bibliografía del ingeniero, ¿no? Está en su libro. Pero bueno, continuemos. Ya, en medio de una corriente uniforme e infinita de velocidad v sub 0. Entonces la capa límite es una función de x, viscosidad, densidad, velocidad inicial. Y el parámetro dimensional va a ser igual a una función de capa límite, x, viscosidad, densidad, velocidad inicial. Si se reemplaza cada variable por la combinación de sus dimensiones fundamentales y se plantea la homogeneidad, se tiene Lx1, L no longitud, la capa límite se mide en longitud, X es en longitud, la viscosidad, masa, X3, masa, longitud del cubo, X4, longitud T, X5, todo esto igual a longitud 0, T0, masa 0. Y ya siguiente. Puede plantearse tantas ecuaciones de homogeneidad como magnitudes fundamentales intervengan. Bueno, aprendimos que las magnitudes fundamentales que intervienen son longitud, tiempo y masa. Vamos a tener x1 más x2 menos x3 menos 3x4 más x5 igual a 0. T va a ser igual a menos x3 más 0 menos x5 igual a esto de acá. Y claro, ¿no? Acá viene x0, 0, x2. ¿Por qué? Porque en x2 no hay tiempo, en x4 tampoco hay tiempo. Masa, lo voy a reemplazar con 0 nomás ya. x3 más 0 más 0 igual 0. Bueno, de ahí realiza una matriz que es exactamente lo mismo que ya hemos hecho el sistema de ecuaciones.
Entonces sería 1, 1, menos 1, menos 3, 1, 0, 0, menos 1, 0, menos 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Le dice, ¿no? El rango de la matriz, orden de mayor determinante no nulo. Ya. Entonces R va a ser el rango del determinante no nulo, que sería 3. No, porque ustedes pueden observar que acá si ustedes sacan un determinante a esto, sería no nulo. R va a ser 3. Y si algún momento tienen alguna duda de cuánto sería el determinante no nulo o algo así, ¿no? Por ejemplo, si yo acá tengo 1, 2, 3, 6, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, digamos, ¿no? Una matriz así gigantesca. Digamos que así le sale un ejercicio, ¿no? Y con 0, 1, 3. Digamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 variables. ¿Cuánto sería su R? En este caso el ingeniero le dice, no, rango de la matriz del determinante no nulo. Va a ser 3. Siempre va a ser 3. ¿Por qué? Porque va a ser ustedes solo tienen 3 variables fundamentales: masa, longitud y tiempo. O sea que siempre el mayor determinante no nulo va a ser 3. Como en el anterior ejercicio R siempre le pusimos 3, ¿no? Acá con este método ingeniero igual R siempre va a ser 3. Porque nunca va a haber un determinante mayor a 3. Porque todas las filas, o sea, solo hay 3 filas, siempre va a haber 3 filas. Porque siempre van a tomar en cuenta longitud, masa y tiempo. Entonces los números de parámetros pi van a ser 2. ¿Por qué? Porque este caso es solo un caso hipotético, ¿no? Esto no existe. No es el ejercicio esto. El número de parámetros dimensionales va a ser R menos R. En este caso va a ser 5 menos 3. Va a ser 2. O sea que ustedes van a tener 2 parámetros dimensionales. Entonces seleccionan 3 variables repetidas. Acá se seleccionó X, densidad y velocidad. X2, X4 y X5. Para resolver el sistema de ecuaciones se selecciona arbitrariamente, ya, 1 y 0, 0 y 1.
Ya. Bueno, seleccionan arbitrariamente 1 y 0 y 0 y 1. De esa manera resuelven su sistema de ecuaciones. El primero sería longitud característica por x. Ya. Bueno, entonces cogen valores arbitrarios para que puedan resolver su sistema de ecuaciones. Acá en el pi1, el ingeniero escogió x1 igual a 1, x3 igual a 0, ¿no? Con esos valores encontró que x2 vale menos 1. X1 vale 1, x1 era la capa límite, y x2 que salió menos 1 era esta otra longitud x, ¿no? Este que sale es el primer parámetro dimensional. Dos, cuatro, cinco. Bueno, y ahora que lo analizo, miren, este método tampoco es tan diferente al que hemos estado haciendo y el que está acá en el Streeter. Ya les indico por qué. Están atentos, ¿no? Ya. Acá el ingeniero escogió 3 parámetros dimensionales. En este caso serían x, densidad y velocidad inicial. x2, x4, x5. Ya, y como son dos parámetros dimensionales, pi1 y pi2, p1 y p2, nosotros lo que hacíamos era hacer un sistema de ecuaciones con estas variables de acá, encontrar sus valores y luego multiplicarlos por el parámetro pi, la otra variable que no hemos utilizado, y así era hallar el número dimensional, ¿no? Si tenemos 2, 4 y 5, las variables que no hemos utilizado son 1, x3, ¿no? x1 y x3. Lo que hace el ingeniero acá es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo, no? ¿Por qué es similar? Hace un sistema de ecuaciones teniendo en cuenta solo estas 3 variables como incógnitas, o sea, las variables repetidas, y como queremos sacar el valor de P1, a uno le pone 1, a uno le pone 1 y el otro le pone 0, y en este caso acá le pone 0 y acá le pone 1. Entonces, ¿qué significa? Significa que o sea, lo que tiene similar a los otros anteriores métodos es que hace un sistema de ecuaciones con las variables repetidas, las variables que no está utilizando, que son x1 y x3, a una le pone 1, a otro le pone 0, y luego 0 y 1 para hallar los parámetros dimensionales.
¿Qué quiere decir esto? Tengan en mente esto. Pongamos Pi1. En la tarea que ustedes tienen, yo pongo Pi1 va a ser igual, digamos, a esto. Pongo acá sus unidades, ¿no? Y acá le multiplico las demás variables para tener el parámetro dimensional. Lo que tiene acá el ingeniero es como este tiene 1, va a aparecer sí o sí al final. O sea que es lo mismo que poner acá directamente eso, ¿no? Ya. Y de ahí recién coloca las siguientes variables que son x2, x4 y x5. En este caso las otras variables les salieron que no aparecen, ¿no? Les salió 0. Entonces simplemente colocó x2 y le salió así, digamos, ¿no? Como nosotros hicimos en nuestro análisis, como está en la tarea. Si esto vale 0, esto es igual a 1, ¿no? Y al final pi1 va a salir esto sobre eso. Así sería. Y pi2 tendríamos que multiplicarlo por el x3. En este caso sería m sobre lt, que es viscosidad. Bueno, lo que quiero decir es que no puede ser muy diferente, ¿no? Cuando acá el ingeniero dice valores arbitrarios, él no se refiere a que acá pueda poner un 8 y acá un 5, o acá un 10 y acá un 6. Los valores arbitrarios van a ser siempre 1 o 0. En caso de que ustedes tengan 3 valores dimensionales, acá va a ser 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Así van a ser sus valores arbitrarios. ¿Ya? ¿Tiene alguna duda? Jóvenes. Ninguna, todo claro. Está bien. La verdad es que cuando yo por primera vez lo estudié esto, me costó entenderlo un poco, ¿no? Pero en síntesis este método del ingeniero es un método más general. Este de acá es menos general. Y el que yo les di en el práctico es todavía menos general, o sea, más sencillo, ¿no? Pero si esto de acá ustedes lo van simplificando, les va a salir lo que hay en el libro y lo que hay en el práctico, ¿no? Ustedes analicen esto de acá. Tengan en cuenta que cuando dice el determinante de la matriz, suena como que, pucha, en el examen uno se puede equivocar, ¿no? Pero el determinante siempre va a ser 3, porque solo tienen 3 variables acá, ¿no? Ese siempre va a ser 3. Eso. ¿Hay algún ejercicio en el que haya quedado como el determinante, su determinante mayor como de todo, digamos, se haya anulado una fila? Eso sería en el caso de que uno tenga masa, longitud y tiempo y tenga sus variables, ¿no? Y no tengas ninguna variable que dependa del tiempo. ¿Me entendés? Por ejemplo, yo te digo la fuerza. Mira, a ver, la fuerza. Ya, te digo, el diámetro del paracaídas que vamos a lanzar va a ser una función de
de la masa y de la densidad, digamos, así tres variables. Ninguna depende del tiempo, ahí ya tendría cero, pero sería un ejercicio muy simple y casi y poco práctico, porque casi todas las variables que vamos a utilizar en la práctica, en el mundo real, depende del tiempo. Solo va a haber, o sea, solo la variable, solo el R va a ser 2 cuando no haya tiempo o no haya longitud o no haya masa. Si el ingeniero le hace una pregunta así, que cosa que no creo que la haga, pues sería como una pregunta capciosa, solo para el que haya medio que estudiado, pero estudiado bien, ¿no? No creo que le preguntes. Pero la verdad, buena duda, ¿no? Otro ejemplo, cuando R sería 4 cuando haya temperatura también. En ese caso sería R4. Pero tampoco va a haber temperatura porque no, eso no entra en esta materia, ¿no? De mecánica de fluido. Para los ejercicios de los libros que hay en el libro que hemos enseñado en el ingeniero, R va a ser 3. Pero ¿por qué R es 3? R es 3 porque tenemos masa, longitud y tiempo. Solo esas tres variables. Tal vez si uno de ustedes estudiase transmisión de calor de fluidos, ¿no? Ahí ya tendría R4. ¿Ya? ¿Me respondí su duda? Sí, sí. Lo de la temperatura es porque no tiene mucha influencia, ¿cierto? Sí, En, no, en el análisis dinámico. claro, en este análisis. Y además no entra, no entra en el estudio de esta materia, ¿no? En los libros tampoco, miren, aquí está. Aquí expliqué eso. No es acá, bueno. El punto ya no se toma en cuenta la temperatura. Vamos a hacer un ejercicio más. No, y el otro ya lo hace. Este ejercicio dice, ¿no? La UAGRM y la carrera de Ingeniería Industrial envía un robot a Marte. A la velocidad terminal depende del diámetro del paracaídas, masa del robot, aceleración de la gravedad, densidad de la atmósfera y de la atmósfera marciana. Ya, ahora. A Marte ya se han enviado robots, ¿no? Ya se han enviado robots a Marte y bueno, ya podemos intuir cómo sería, cuál sería el diámetro del paracaídas, porque ya ha habido un par de experimentos, ¿no? Incluso si como ya han habido, igual es difícil determinar eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ha hecho la NASA cuando todavía no ha enviado robots a Marte? ¿Dónde podía hacer sus experimentos? El único lugar donde la NASA podía hacer sus experimentos era en la Tierra. ¿Cómo podía formular una ecuación o un par de números dimensionales que funcionen tanto en la Tierra como en la Luna? Haciendo el análisis dimensional. ¿Ya? Gracias a este análisis dimensional eh, se ha hecho eso. Digamos, es una aplicación. Entonces las dimensiones en este caso serían la velocidad terminal, que es longitud sobre tiempo, el diámetro del paracaídas, que es longitud, masa, que es la masa, la aceleración de la gravedad, o sea, la aceleración de la gravedad de Marte, y la densidad de la atmósfera. Son 5 variables. Y ¿qué variables simples o qué variables repetidas ustedes escogerían? Acá.
¿Qué variables simples escogerían? La gravedad, la densidad. La gravedad, la densidad y ¿qué más? Ya, está bien, Diámetro. y una más. Está bien, ¿no? Pero el problema es que... No hay problema. Está bien lo que vos escogiste, pero una elección que sería más simple, más sencilla para hacer los cálculos, sería la masa, el diámetro y la velocidad. ¿Por qué? Porque mira, son más sencillas, digamos, masa está elevado a 1, esto está elevado a 1, acá es longitud de tiempo. Y tienen las tres dimensiones fundamentales, ¿no? Masa, longitud y tiempo. Esto de acá no es mala opción, pero tu cálculo sería más largo y posiblemente te saldrían otros parámetros adimensionales distintos. Tienes que buscar lo más sencillo y repetidas, ¿no? ¿Por qué repetidas? Porque mira, acá masa se repite acá en densidad, longitud acá en longitud y acá igual, y longitud sobre tiempo, longitud sobre tiempo. Bueno, entonces vamos a utilizar masa, diámetro y velocidad. O sea, eso es adimensional, va a ser igual a masa a longitud sobre tiempo. De acá masa, longitud y tiempo, ¿no? En el Streeter, en vez de estar masa, longitud y tiempo, multiplicaría por gravedad o por densidad. Nosotros vamos a hacer eso al final, ya, pero quiero que queden claro que no es lo mismo, solo que un paso antes o un paso después, ¿no? Y hacia acá nosotros hacemos el sistema de ecuaciones para masa, longitud y tiempo. Nos va a salir que A va a ser igual a menos M, C va a ser igual a acá fue el error que tuve, ¿no? A ver. Ah, sí. C positivo. Acá sería T y C sería menos L menos tiempo, ¿no? Eso sería. Yo me equivoqué en los ejercicios que le mandé. Acá le puse positivo, es menos. Ya, entonces el primer parámetro adimensional va a ser igual ya ahora lo que escogeríamos, pondremos la aceleración gravitatoria, ¿no? Y esto es L sobre T al cuadrado. Ya, L sería 1 y T sería menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque si está abajo, pasaría arriba como menos 2. Bueno, con esos valores de L y T, venimos acá, ¿no? Los reemplazamos. Por ejemplo, C sería igual a T, que vale menos 2. A sería igual a masa. No hay masa acá. Gravedad no tiene masa, así que 0. Y C sería igual a menos L menos T. Menos L menos T. C sería 1. Esto es B, perdón.
B sería 1 y C sería 1 igual. Perdón, C sería menos 2, ya que C es tiempo, ¿no? C igual a tiempo. A no habría más porque no habría A porque no hay más. Entonces la solución correcta sería Pi va a ser igual a gravedad por longitud sobre C, que es velocidad, al cuadrado. ¿Cómo sé que está bien esto? ¿Cómo sé que está bien? El ejercicio que yo le mandé está mal, ¿no? Pero si ustedes están en el examen, ¿cómo saben que su parámetro dimensional está bien? Porque ustedes agarran las unidades. Gravedad, ¿qué unidades tiene? Gravedad tiene unidades de longitud sobre tiempo al cuadrado, por longitud sobre longitud al cuadrado, tiempo al cuadrado. L por L es tiempo al longitud al cuadrado, ¿no? Longitud al cuadrado, longitud al cuadrado, longitud al cuadrado, tiempo, tiempo. Ahí está. No tiene dimensiones, o sea que este parámetro está bien. Gravedad por longitud por velocidad al cuadrado. Y bueno, esto de acá es similar al número de Freud. Sí, podríamos decir que es el número de Freud. ¿Por qué? A ver, ¿qué tiene mi...? Ya no sé, de alguna manera yo lo acomodo esto de acá, puedo pasar esto de acá, le saco raíz cuadrada y podría decir que esto es así, ¿no? Si lo acomodo. Fuerzas inerciales, fuerzas gravitatorias. Bueno, tiene sentido, ¿no? Fuerzas inerciales son las fuerzas con las que cae la velocidad terminal del robot y fuerzas gravitatorias. Podríamos decir que es el número de Freud. Aquí está, miren. Número de Freud, velocidad al cuadrada G por L. Velocidad al cuadrado, o sea, es Freud inverso. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Están ahí? Velocidad al cuadrado G por L. Entonces este número acá es Freud, el número inverso de Freud. O sea, sería... Freud. Y este es un ejercicio que yo me inventé, digamos, porque... Bueno, la UAGRM no ha enviado un robot a Marte y la carrera de Ingeniería Industrial. A pesar de que están más organizados que nuestra carrera. Bueno, ese es el primer parámetro dimensional y el siguiente parámetro dimensional. Bueno, si no me equivoqué, sería
eso, ¿no? Densidad, masa por longitud. También está mal el segundo parámetro dimensional. Sería distinto. Bueno, le voy a pasar esta tabla ya. Esa sería la ayudanteada de hoy. ¿Tienen alguna duda? No más, quedó claro. Solo es seguir practicando. Sí, practiquen ya. De esta parte de la materia puede haber dos preguntas que les pueden entrar sí o sí, ¿no? O muy posiblemente en esto o en el final. ¿Qué es el teorema de Pi-Buckingham? ¿O cómo se expresa? ¿Qué es el número de Reynolds, no? Aunque eso es de fluidos reales. ¿Qué es el número de Reynolds? ¿Qué expresa? Y el año pasado, en el otro semestre, algunos compañeros copiaron, ¿no? Y resolvieron su ejercicio de análisis dimensional. Y el ingeniero les preguntó, ¿no? ¿Qué es el teorema de Pi-Buckingham que usted utilizó para hacer el ejercicio, ¿no? Eso les puede preguntar. ¿Ya? Entonces, bueno, hasta luego. No, un poco tarde. Una duda. Claro. No se olviden el video, por favor. Ya sí, lo voy a subir el video. Hazlo con más calma. Lo voy a subir. Ya, bueno, hasta luego. Una duda más. ¿Cuál? Esta sería la última ayudantía del semestre. Sí, o sea, la verdad sería la última ayudantía, pero a ver, yo creo que si todo sale bien la siguiente... ¿Cuándo es su examen final? El próximo domingo damos segundo parcial y después de eso vamos a definir fecha para el final. O sea, su segundo parcial sería el 23, ¿no? Sí, domingo cae. Ya, entonces, yo creo que este sábado, si tengo disponibilidad de tiempo, podemos hacer les puedo preguntar, consigan modelos de examen, ya, podemos entrar acá y les puedo hacer preguntas posiblemente del examen, y las que tengan dudas podemos analizarlas. Ya estaríamos. Ya, está bien, hasta luego. Ya, chao. Hasta luego. Chao.